Hermanos, muy buenos días, bendiciones para todos. Bien, hermanos, muchas gracias. Le damos al Señor. Es un gozo el estar reunidos acá. Sé que algunos están un poco agotados. Tuvieron un día pesado el día de ayer, pero aquí estamos para adorar a nuestro Señor. Así que vamos a poner todo nuestro empeño, pedirle a Él que nos ayude a estar atentos, que nuestro corazón esté atento, que nuestra mente, que nuestros ojos no decaigan y podamos estar atentos a su palabra. Doy gracias al Señor por cada uno de los hermanos que están presentes en el día de hoy. Gracias a Dios por aquellos que de pronto por alguna razón habían estado ausentes y el día de hoy nos acompañan. Doy gracias al Señor por eso. Les pido que por favor me acompañen a Éxodo 29 y vamos a meditar en los últimos versículos de este capítulo. Los versículos para el día de hoy son los versículos 38 al 46. Éxodo 29, versículos 38 al 46. Dice la palabra del Señor así, Éxodo 29, versículos 38 al 46. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Padre eterno, Señor, queremos agradecerte porque sabemos que el poder estar acá reunidos el día de hoy, Señor, no ha sido más que tu voluntad la que lo ha permitido. Nos has llamado, Señor, para salir de la oscuridad y estar ahora en la luz, para que nuestras obras sean descubiertas y podamos ser guiados ahora en santidad o hacia la santidad. Nos llamas para que podamos participar de esa perfección tuya. Estamos caminando, Señor, y nos reunimos para escuchar tu palabra, para que ese caminar sea hacia la dirección correcta, de la forma correcta, de una manera en que podamos glorificarte, Señor. Así que damos gracias, y quiero dar gracias por la intención, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos acá reunidos para poder acercarnos hoy y poder estar congregados delante de ti, Señor, escuchando tu palabra. Damos también, Señor, oramos por aquellos que no han podido venir, Señor, quizás alguna situación de salud o de otra índole, que seas tú, Señor, también glorificándote allí en medio de esa situación, Señor, y que podamos contar con nuestros hermanos en el siguiente domingo de reunión o incluso en este miércoles aquí en nuestra iglesia, Señor, para que podamos compartir juntos alrededor de tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Es perfecta, es santa, es pura, Señor, y nos limpia y nos lava de nuestra maldad. Así que rogamos, Señor, que con humildad podamos recibir tu mensaje, que lo apliquemos a nosotros mismos, cada uno, Señor, y podamos meditar en aquellas cosas que a la luz de tu palabra aún no estamos haciendo correctamente, Señor, y podamos avanzar para glorificarte, Señor, para honrarte, para hacer luz, y que otros puedan conocer de ti y tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes de ustedes esta mañana
se miraron ante el espejo para poderse arreglar. Yo creo que la mayoría, o si no todos, se pudieron mirar, se pudieron revisar a ver si había algo que había que ajustar en nuestras caras. Algunos se peinaron, los que pueden. Y bueno, creo que es una costumbre de nosotros hacerlo. Es necesario mirarnos para poder ver si estamos bien, si hay algo que debamos corregir. El espejo nos ayuda para que podamos ver aquellas cosas que no están bien. Y el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de esto. Muchas veces nosotros, creo que es una de las dudas, incluso si de pronto salimos y no podemos realizar recuerdo, voy a contar una historia. Recuerdo una vez que mi esposa, cuando mi hija era más pequeña, tenía unos marcadores que se podían utilizar en la piel y eran lavables. Y a ella le gustaba hacerle decoraciones en el rostro con esos marcadores. Y llegó el momento de ir a sacar la mascota y ella no se miró al espejo y se fue así, con todo su rostro decorado con los marcadores. Entonces quizás si nosotros no nos revisamos al espejo podríamos pensar en algún momento caer en cuenta y decir, yo no mire, ¿será que estoy bien? ¿Estaré bien peinado? Sí, no sé, o sea, podremos pensar, ¿estaré bien arreglado? Y creo que como cristianos es una pregunta que muchas veces, y sobre todo cuando estamos empezando, nos hacemos. ¿En realidad he creído? ¿En realidad yo estoy caminando y estoy escuchando la palabra del Señor para ser guiado? ¿Cómo puedo saber yo si he creído? ¿Cómo sé que estoy avanzando? ¿Cómo sé que estoy caminando en el camino que el Señor me ha dicho que debo hacerlo? Y el día de hoy estaremos hablando entonces de una vida transformada por la gloria de Dios. Ese es el título para nuestro mensaje. Una vida transformada por la gloria de Dios. Y solamente tendremos 2 puntos. El primero es santificados por su gloria. Santificados por su gloria. Y lo veremos de los versículos 42 al 46. En el versículo 43, al final, cuando el Señor les ha dicho que allí, en ese lugar donde ellos sacrificarán los corderos, a la puerta del tabernáculo, haciéndolo delante de él se reunirá allí con ellos y dice allí en el versículo 43, y el lugar será santificado con mi gloria. Pero en el versículo 44 dice que no solamente el lugar, sino también los sacerdotes. Y lo que estamos, o para mí, lo que estoy observando allí es que para mí es el versículo central de esta unidad que estamos viendo el día de hoy. Por eso el título, una vida transformada por la gloria de Dios. Y cuando hablamos de una vida transformada, pues no es otra cosa que una vida en santificación, en un caminar hacia esa santidad. Santificados por su gloria. Para mí, como decía, es el centro de esa unidad. La gloria de Dios es la manifestación de su santidad. Esa es la gloria de Dios. Cuando Dios es glorificado en la vida de una persona es porque Dios se manifestó a esa persona. Y ahora la persona puede verle, puede conocer acerca de sus atributos, puede conocer acerca de su carácter perfecto. Y es ese carácter que no está ligado a nada, que es apartado de todo. Dios se glorifica en la vida de una persona cuando se manifiesta a esa persona. Y es lo que Dios dice que hará en el tabernáculo. Él dará a conocer a los hijos de Israel su gloria, porque se manifestará allí. Solo es posible para una persona cuando Él se manifiesta a ella. Dice que en el tabernáculo de reunión es el lugar en el que Dios se reunirá con ellos. La palabra allí, me reuniré con ustedes, quiere decir, si ustedes buscan el significado de esa palabra en el hebreo, quiere decir me manifestaré, me revelaré. Allí estaré reunido con ustedes. Es el lugar a donde Él se manifestará o desde donde Él se manifestará al pueblo de Dios para hablarles desde allí, dice Él. Y obviamente hablarles es darse a conocer. Porque cada vez que el Señor habla por medio de su palabra a nosotros, no son solamente textos y palabras, es el carácter de Él revelado. Él se revela a nosotros. Es el lugar que ha sido apartado por Dios, el tabernáculo aquí en este texto que estamos viendo, apartado por Dios para manifestarse a su pueblo, para guiarlos y para darse a conocer.
el lugar donde tendrá comunión con su pueblo, un pueblo escogido y liberado ya de la esclavitud, apartado por Él para Él mismo, con el cual ahora entra en una relación cercana. El lugar donde eran santificados también allí los sacerdotes, a la puerta del tabernáculo delante de Jehová, dice el versículo. Solo podemos estar delante de Dios cuando hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, cuando hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo. Solamente en Cristo podemos nosotros acercarnos o estar delante de Dios. Cristo es en quien nosotros nos reunimos con Dios. Veíamos esta mañana 2 Corintios 3 y en el versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu. Cristo es el Espíritu y que en donde está el Espíritu allí hay libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? Sabemos que no, ya lo hemos, aquí se ha pronunciado varias veces. Libertad para poderme acercar a Él. Libertad para poderme relacionar con Él. Libertad para poderme acercar a Él y conocerle. Porque cuando yo estaba esclavo de mi pecado no podía hacerlo. No había libertad para mí, para relacionarme con Dios. No la había, porque el pecado era mi amo y me prohibía acercarme a Dios. No me dejaba acercarme a Dios por la santidad de Él. Dios tampoco permitía que el pecado se acercara a Él, porque Él no convive, no tiene relación con el pecado y no podíamos entonces, por causa de esa esclavitud al pecado, acercarnos a Él. Pero ahora hay libertad en quienes han sido llamados para poderse acercar a Dios. En nosotros mora el Espíritu, en nosotros mora el Señor y tenemos ahora libertad para venir al Padre confiadamente y reunirnos con Él, para acercarnos a Él y estar delante de Él en una relación en la que le conocemos día a día. Él nos ha hecho a nosotros su tabernáculo. Templo de Dios, templo del Espíritu que mora en nosotros. Y por esta razón, cada cosa que hacemos la hacemos delante de Jehová, como dice aquí este texto, y lo habíamos hablado creo que hace 15 o 20 días en otra predicación. Lo que deberíamos procurar es que cada cosa que hagamos sea olor grato a Dios. Quemar nuestro pecado delante de Él, como se están quemando estos sacrificios como olor grato a Dios. Sacrificar nuestro viejo hombre delante de Él y ser revestidos del nuevo hombre que es Cristo. Y eso es olor grato a Dios en todo lugar, en cada cosa que yo hago. Dios, cuando se revela a alguien para salvación, no santificará solamente algunas cosas de esa persona. No dejará áreas descuidadas. Dios santificará todo, como dice el versículo 44. Dice: santificaré el tabernáculo de reunión, el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Él santificará todo en nuestras vidas y lo hace Él. Por eso cada aspecto de nuestra vida debe ser tratado de la misma manera delante de Dios, como un aspecto que debe y necesita la luz de Dios. No nos reservamos nada para nosotros. Todo, hermanos, cada aspecto de mi vida debe ser puesto delante del Señor para que su luz lo limpie, lo lave y seamos santificados por la gloria de Dios. Mi ser, mi cuerpo, mi obrar, mi pensar, mi familia, mi economía, mi intimidad, todo debe ser santificado por la gloria de Dios. Eso es la santificación, la cual solo es posible para alguien a quien Dios se ha manifestado, permitiéndole reconocer a Dios como quien Él es, permitiéndole reconocer su condición delante de ese único y verdadero Dios. Cuando Dios se manifiesta a alguien, la persona va a reconocer su condición y delante de quien está en esa condición, como le pasó a Isaías allá, ¿no es cierto? Perdón, sí, a Isaías, en el capítulo 6 de este profeta. Cuando él reconoce y puede ver la gloria de Dios, él cae y reconoce que es hombre muerto. ¡Ay de mí!
Eso puede ver una persona cuando puede o cuando la gloria de Dios se manifiesta a él. Eso es la santificación, hermanos. La santificación es reconocer a Dios como quien Él es, reconocer nuestra maldad y nuestra necesidad, reconocer a Dios como un Dios majestuoso y soberano y reconocer nuestra necesidad de salvación delante de ese Dios y por tanto creer en el único en el cual podemos hallar salvación, que es en Cristo Jesús. Por eso Dios deja claro que todo sucede delante de Él, porque ahora su manifestación va a ser continua para el pueblo allí. Y esa manifestación es continua para nosotros también. Esa manifestación de su gloria santifica. Nosotros fuimos apartados, salvados, hechos santos por la sangre de Jesucristo. Pero al ser salvados y apartados, ahora estamos siendo santificados y eso es una tarea diaria, continua, hasta que partamos de aquí. Esa unidad de pensamiento entonces nos dice quién es el que santifica, que es Dios, cómo Dios nos santifica a nosotros y qué debe producir en nosotros esa santificación, cómo debería reflejarse esa santificación en nuestra vida. En el versículo 43 y 44 que ya leímos nos deja claro quién es el que la realiza. Dice que todo será santificado con la gloria de Dios. Es Dios quien lo hace, no hay otro medio. No hay otra fuente de santidad que Dios. No es posible hallar transformación y cambios de raíz en nuestra vida fuera de Dios. La santificación es una necesidad de vida o muerte. Es una necesidad de vida o muerte. Y debemos buscarla porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la santificación es la voluntad de Dios para todos nosotros, como dice en Primera de Tesalonicenses, allá en el capítulo 4. Santificar algo es apartarlo para un uso especial. En este caso, santificarnos es apartarnos para un uso para Dios y para la gloria de Él. Apartados para que sirvamos a Dios. En Juan 17, cuando el Señor está orando, allá en el versículo 17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por la palabra de Dios, a la cual nos acercamos y el día de hoy nos estamos acercando y somos santificados porque el Espíritu Santo mora en nosotros y esa palabra tiene efecto en nosotros por el Espíritu que mora en nosotros. La palabra es la gloria de Dios expresada en palabras que nosotros podamos entender. La palabra de Dios es la manifestación de Dios a nosotros. Nosotros al creer somos apartados por Dios, movidos de posición. Estábamos en el mundo y ahora somos desarraigados de allí y plantados en Cristo. Somos movidos de posición. Eso es una santidad posicional, se conoce dentro de lo que, bueno, han denominado los teólogos, santidad posicional. Somos trasladados de posición. Antes estábamos apartados para el mundo, pero ahora por la gracia de Dios estamos apartados para servir a Dios y es una obra de Él. Pero aunque posicionalmente somos santos, librados de todo pecado por la sangre de Cristo, sabemos que aún seguimos pecando. Y es por eso que la Biblia también se refiere a la santificación como una experiencia práctica y vivencial día a día. La santificación progresiva, santificación experimental, no porque sea un experimento, sino porque la vamos experimentando al ir atravesando nuestros días. Así se le llama también a esta santificación entonces, una santificación progresiva y es el efecto que tiene el haber entrado en una relación con Dios. El efecto que tiene conocer a Dios es crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, como dice también su palabra. Eso es lo que nos lleva a la santificación, crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Él ha dejado medios de gracia, ¿no es cierto? Para que nosotros diligentemente nos acerquemos a ellos. Somos responsables en hacerlo.
acercarnos a leer su palabra, acercarnos a la oración, acercarnos a esto que estamos haciendo el día de hoy, congregarnos, los sacramentos cuando tomamos la Santa Cena, el bautismo. Todos estos medios los dejó Él y son medios que debemos usar y no nos volvemos santos de la noche a la mañana. Pero algo drástico tiene que ocurrir en nosotros para cambiar lo que somos por naturaleza. A eso se le llama ser santo, así como Él es santo. Es necesario una transformación radical desde adentro, desde nuestro corazón. Esa transformación es un proceso continuo y de toda la vida, y a ese proceso se le llama santificación. ¿Y cómo se produce entonces? Somos santificados por su gloria, dice el texto. Somos transformados por su gloria. La forma como Dios nos santifica es por medio de su gloria, y por eso leíamos también 2 Corintios 3. Y leo nuevamente el versículo 18 que lo anotamos esta mañana allí en el tablero. Por tanto, nosotros todos, quienes hemos creído, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria por la gloria de Dios. En el nuevo pacto nosotros vemos la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Ya no tenemos un velo que nos impida ver la gloria de Él, como pasaba con Moisés, que se puso ese velo cuando la gloria de Dios brillaba en su rostro. Vemos a Cristo en toda su grandeza, en toda su belleza, en todo su esplendor. Vemos su gloria, como es descrita en 2 Corintios 4:6. Dios es la luz que resplandece en las tinieblas de nuestro corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz, hermanos, que nosotros pedimos al Señor, Señor, trae luz a mi vida, es conocer a Dios en Cristo, del cual habla toda la palabra. Por eso cada vez que nos acercamos a la Escritura, a quien debemos ver es a Cristo, su carácter, su santidad, su gloria. Pedimos luz. La luz es conocer a Cristo que resplandece en nuestros corazones. Lo que conocemos de Cristo, esa es la luz que tenemos nosotros. Si conocemos poco de Él, habrá poca luz, pero a medida que más le conocemos, habrá más luz en nosotros. Pero no como información de Cristo, sino conocerle de una forma relacional, una relación con Él. Eso es luz. Si no hay conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, entonces ¿qué hay en el corazón de la persona? Tinieblas. No hay luz porque no hay conocimiento de Cristo. Y eso se evidencia en la forma como nos relacionamos nosotros, la forma en que nosotros nos amamos. Oí a una persona conocida, quizás ustedes lo pudieron oír, yo lo leí en una noticia, que respondía ante una frase que le dirigían a ella, es una mujer, la cual le decían a ella que esa mujer era un monumento a la soberbia. Y ella respondía de la siguiente manera: soy un monumento al amarme a mí misma, que es diferente, cosa que a muchos les falta. Eso dijo ella. Pero la palabra dice otra cosa. El Señor dice que nosotros ya nos amamos lo suficiente. Y por eso el mandato que da Él es que debemos amar a Dios por encima de lo que nos amamos a nosotros. Y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Nunca nos dice que debemos amarnos más a nosotros, porque ya nos amamos lo suficiente. Dice la Escritura, el que no ama no conoce a Dios. Y estamos hablando de que la gloria, la santificación por la gloria es ese conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Todo creyente, hermanos, tiene una relación con Dios porque Dios la restauró con Él. Pero de acuerdo a mi diligencia en alimentar esa relación, voy a conocerle más y mi proceso irá avanzando. Por eso algunos tienen la capacidad de mostrar ese conocimiento de Jesús de mejor forma, mostrando amor por los demás, pero amando a la manera de Dios, no a la manera que yo considero que es amar.
Eso viene de conocerlo a Él. En el versículo 46 dice que Él se manifestó, bueno, eso lo dice antes, Él se ha manifestado, viene a morar allí con ellos, va a habitar con ellos, se va a dirigir a ellos, pero ahora dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios y que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ustedes. Yo, Jehová su Dios. Hermanos, conocer a Dios en la faz de Jesucristo es conocerlo en términos generales frente a la creación, frente a todo lo que existe, como cantábamos esta mañana. Él es rey de toda la creación. O sea, conocer, ¿qué dice él ahí? Que yo soy Jehová, que yo soy el autoexistente, que yo soy el autosuficiente, que la creación depende de mí, que soy soberano para hacer con ella como yo quiera. Porque yo soy el creador y la sostengo, depende de mí la creación. Yo no dependo de nada en la creación. Yo soy Jehová y ustedes conocerán que yo lo soy, que soy soberano y que estoy por encima de todo. Eso debemos conocer de Él. Pero además debemos conocer, también como cantábamos en la segunda canción, que Él vino a relacionarse con mí. Soy Jehová, pero soy su Dios. De forma personal tengo una relación con cada uno de ustedes. Habito en ustedes, los he hecho morada para mí. Conocerán que yo soy Jehová, pero conocerán que yo soy su Dios. Y así me reconocerán a mí como su Dios. Pero también conocerán lo que he hecho por ustedes. Que los saqué de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos y sometidos a un amo tirano que no hacía sino llevarlos a destrucción a ustedes. Que solamente buscaba su propio beneficio, pero no el bien de ustedes. Ya los saqué. Soy Jehová, soy su Dios y los saqué de Egipto para habitar en medio de ustedes y tener una relación con ustedes, con cada uno de forma personal. Eso es lo que debemos conocer de Él y cada día recordarlo. Hablábamos hace 15 días y lo mencioné anoche donde estábamos reunidos, que el recordar en la Escritura no es simplemente traer a la memoria algo, porque muchas personas pueden decir, yo me acuerdo todos los días de Dios, pero ¿qué produce en usted? Nada. Eso lo digo para alguien que no ha creído en el Señor. Pero recordar en la Escritura quiere decir que debe producir en mí una actitud diferente, porque estoy recordando es quién soy ahora en Cristo y lo que ha hecho Dios por mí. Hermanos, el nuevo pacto, el evangelio, el mensaje de Jesucristo es claro. La luz ha sido encendida y podemos verle a Él sin restricción. La gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Y conforme vemos la gloria de Dios y nos concentramos en la gloria de Dios revelada en Cristo, somos movidos de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. Somos movidos a la imagen de la gloria misma que estamos viendo. ¿Conocemos más del amor de Cristo? Somos llevados a amar de esa manera. ¿Conocemos más de la humildad de Cristo? Somos llevados a ese nivel de humildad. En eso consiste la santificación progresiva por la gloria de Dios. Eso es crecimiento cristiano. Ese es el proceso de volverse como Cristo, movernos de un nivel de gloria al siguiente conforme vamos viendo la gloria de Dios. Estos hombres cada vez iban a ir conociendo más al Señor porque Él les dice, me reuniré con ustedes, me dirigiré desde allí, desde el tabernáculo a ustedes, los guiaré, me manifestaré y conocerán cada vez más que yo soy Jehová, su Dios, y que los saqué de la tierra de Egipto. Nosotros como creyentes, hermanos, hemos llegado a participar por fe y por gracia del nuevo pacto. Hemos sido colocados en una relación con Dios mediante la cual podemos ver su gloria, que es manifestada en Jesucristo y revelada a nosotros por la palabra y el Espíritu Santo. Y en nosotros entonces debe haber discernimiento. Hermanos, en nosotros debe haber la capacidad de poder ver a Cristo en el acto de un hermano, porque no se trata solamente de que nos enseñen doctrina. Yo puedo ver a Cristo en un hermano amándome a mí y debería tener el discernimiento para hacerlo. Conocerlo cada vez más. El texto en 2 de Corintios dice que nos vemos aún en el espejo. ¿Y qué vemos en el espejo? La gloria de Dios también.
No solamente vemos nuestro pecado, la palabra de Dios es un espejo, no solamente vemos nuestro pecado, sino que vemos la gloria de Dios. Literalmente, hermanos, podemos ser transformados a su imagen de un nivel de gloria al siguiente. Todo eso simplemente para decir que debemos entonces vivir para la gloria de Dios. Debemos vivir para movernos de un nivel de gloria al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel, más y más y más como Jesucristo. Más y más incrementando nuestra devoción a la gloria de Dios, incrementando de manera manifiesta la gloria de Dios en nosotros. La gloria de Dios se manifiesta, hermanos, y esa santidad se refleja en una vida de adoración continua. Ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, conocerle, conocer sus obras maravillosas, conocer sus atributos y lo que ahora Él es para mí, debe llevarme a vivir una vida de agradecimiento continuo. Y de eso nos hablan los primeros versículos del 38 al 42, de una vida de adoración continua. Y ese es el segundo punto para el día de hoy, una vida de adoración continua. Dios se ha manifestado a su pueblo, Dios se ha dirigido a ellos y ahora va a habitar con ellos. Y eso ha hecho que la vida de este pueblo cambie. Eso lo podemos ver en todo lo que hemos atravesado en Éxodo. Él se ha manifestado y la vida de estos hombres ya no es la misma. Pero en estos versículos nos va a hablar de la cotidianidad, del día a día. Esos primeros versículos hablan de una vida enfocada en la adoración a Dios, exaltar a Dios, y están expresados en el contexto de la ofrenda diaria y todo lo que ello implica. Hermanos, que Dios ahora haya venido a morar con ellos, trae que ahora ellos deban enfocarse en la adoración continua a Dios, ofreciendo un cordero de un año en la mañana y otro cordero de un año al caer la tarde. Pero más que centrarnos en los sacrificios de los corderos, la ofrenda de la harina y el vino, que ya como hemos visto anteriormente apuntan a Cristo, a su sacrificio como cordero perfecto y sin mancha, a su cuerpo molido por nuestros pecados, al aceite que es el Espíritu Santo con el cual Él fue ungido, y al vino que es su sangre derramada como libación, todo completamente derramado. Es pensar, hermanos, en que esa instrucción que está dando el Señor allí en esos primeros versículos sobre la ofrenda diaria, mañana y tarde, está dando a Dios, o está dando Dios esta instrucción no solamente para un día, sino para todos los días. Dice ahí en el versículo 38, 2 corderos de un año cada día, continuamente, continuamente. Debían estar ofreciendo un cordero de un año en la mañana y otro en la tarde. Es pensar, hermanos, en que esa instrucción entonces traía muchas cosas allí alrededor. Ese holocausto continuo debería ser por sus generaciones, les dice él también allí en el texto. No era solo sacrificar el cordero, eso implicaba mucho más que eso. Implicaba el traer leña para poder tener el fuego encendido. Implicaba escoger y preparar los animales. Implicaba preparar los elementos que se iban a usar en la mañana y en la tarde. La vida de los sacerdotes estaba enfocada en la adoración a Dios. Todo el día enfocados en eso. Todo el día enfocados en la adoración a Dios, hermanos. Implicaba que los sacerdotes estaban dedicados al servicio de la adoración a Dios. Si la gloria de Dios ha hecho presencia en mi vida, y si estoy siendo santificado por la gloria de Dios y transformado por la gloria de Dios, Cristo siendo formado en mí, mi interior siendo formado al carácter de Cristo, entonces eso debe reflejarse en mi diario vivir, de día y de noche, a la mañana y al caer la tarde, todo el tiempo. Vivir para ver y reflejar la gloria de Dios, hermanos. ¿Qué significa entonces esto? Porque bueno, vamos a ver algunas cosas y ustedes dirán, pero ¿dónde está eso en ese texto? Pues aquí nos está diciendo que había un sacrificio todos los días y que implicaba que el sacerdote estaba dedicado a eso. Pero para nosotros hoy en día no es sacrificar corderos, no es amasar harina con aceite, no es regar ¿cuánto dijo del vino? Ya perdí la cantidad. Un hin de vino, gracias.
No es regar esa cantidad de vino para nosotros, hermanos, es nuestra vida entregada a Él. Entonces transformémoslo o veámoslo para el día de hoy, qué significa esa adoración continua. Y esa adoración continua primeramente es llevar fruto. Juan 15:8, por eso mi Padre es glorificado, porque llevéis mucho fruto y así mostraréis que sois mis discípulos. Dios es glorificado y vivo para la gloria de Él y puedo ver y reflejar la gloria de Él cuando doy mucho fruto. En el versículo 21, en Romanos 2, dice allí, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar, robas. Tú que dices que uno no debe cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que aborreces a los ídolos, robas los templos. Tú que te jactas en la ley, mediante el rompimiento de la ley, deshonras a Dios. Los israelitas se jactaban de su adoración a Dios y hablaban de quién era su Dios. Jehová es nuestro Dios, pero con sus obras lo deshonraban y blasfemaban el nombre de Dios. Y el versículo 24 de esa unidad hace una afirmación increíble. Dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremendo, tremendo. Y algo para meditar para nosotros, hermanos. El nombre de Dios es blasfemado entre los que no creen por mi causa. ¿O estoy llevando fruto? Jesús, en contraste a ese tipo de vida, así, o mejor allá en el Sermón del Monte, él decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal manera que puedan ver sus obras, sus buenas obras, su fruto, y que hagan que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, si queremos que la gloria de Dios sea llevada a otras personas, debemos manifestarla y que Él sea glorificado. Porque quizás decimos, sí, Cristo vive en mí, y la gente nos ve y dice, no parece. ¿De verdad Cristo vive en ti? No me parece que Él sea entonces algo especial. No veo nada en tu vida que sea particularmente trascendente o diferente. Si yo digo Cristo vive en mí y mi vida está sin amor, sin gozo, sin paz, sin dominio propio, sin bondad, sin mansedumbre, entonces ¿quién va a creer que Dios es un Dios transformador? Eso es lo que Él recibió de Israel y el resultado fue que blasfemaron su nombre. Por otro lado, cuando la gente puede ver en mi vida esa transformación, un obrar diferente, fruto de ese cambio interno de mi corazón, fruto de mi santificación por la gloria de Dios, de haberle visto a Él y conocerle y estar en una relación continua con Él, eso trae gloria a aquel que profesamos que es nuestro Salvador. Eso trae gloria. Ese fruto es interno, hermanos, expresado externamente. Dios quiere, en primer lugar, fruto de actitud y después fruto de acción. Actitud y acción. Si usted tiene fruto de acción en su vida, o sea, externo, obra, pero sin fruto de actitud interno, producido por un corazón transformado, eso es hipocresía. Usted simplemente está haciendo cosas afuera que no vienen del corazón. Lo que Dios quiere es que usted ande en el Espíritu. El Espíritu produce un fruto de actitud y el fruto de actitud resulta en un fruto de acción. Y cuando su vida está caracterizada por mucho fruto, entonces Dios es glorificado. Así que debemos vivir para su gloria. Si decimos que vamos a glorificar a Dios y vamos a apuntar a la gloria de Dios y vamos a centrarnos en la gloria de Dios, y vamos y queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, entonces surge la pregunta, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo es que realmente nos movemos de un nivel de gloria al siguiente? ¿Qué es lo que de manera específica y práctica está involucrado en todo eso? Y nuevamente, hermanos, estamos explicando que este texto habla de una adoración continua y es lo que queremos ver para nosotros qué significa eso en el día de hoy. ¿Cómo moverme entonces de gloria en gloria en nuestras vidas? Y eso tiene que ver con lo que vemos en esos versículos. Allí vemos que todo está centrado en la ofrenda.
Y se repite varias veces esta palabra, ofrenda, ofrenda, ofrecerás. Para crecer, hermanos, y avanzar de gloria en gloria, debemos ofrecer nuestra vida a Dios, completa, entera, cada área. Nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, morir a nosotros. Ese es el sacrificio que presentamos día a día. Debemos movernos en esa dirección, debemos caminar enfocados a ese propósito, apuntar nuestra vida a ese propósito. En otras palabras, hermanos, la meta de un cristiano es vivir para la gloria de Dios. Juan 8:50 dijo Jesús: no vine para mi propia gloria, sino la del Padre. Jesús no vivió para su propia gloria, Él no vivió para cumplir sus propios objetivos, sino que vivió para lo que honraba y exaltaba y agradaba y glorificaba a Dios. Estos sacerdotes día a día estaban enfocados en esos sacrificios, vivían para la gloria de Dios. ¿Implica todo el tiempo dedicados a la adoración a Dios? O sea, todo el tiempo en la iglesia, no. Pero todo lo que yo hago para la gloria de Dios, morir a mí, un sacrificio continuo, porque continuamente, un sacrificio continuo, como dice acá. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros tenemos deseos de enfocarnos en nosotros y no en la gloria de Dios. Continuamente nosotros estamos enfocados a eso, a satisfacernos a nosotros. Ese fue el propósito de Jesús, que Dios fuera glorificado con todo lo que Él hacía. Y así debe ser en nuestras vidas, debemos vivir para la gloria de Dios. Hay un versículo conocido en Primera de Corintios capítulo 10, es el 31. Ustedes seguramente lo conocen. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Desde lo más simple, hermanos, y cotidiano, como alimentarnos o hidratarnos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debe ser un enfoque de vida. Es un estilo de vida. Mi vida es la gloria de Dios ahora. Usted debe apuntar su vida a eso. Ese debe ser el propósito que consume todo en nuestra vida. Debemos caminar vigilando que de manera deliberada y consciente no hagamos cosas que traigan deshonra a Dios. Debemos honrarlo con todo lo que hacemos, exaltarlo, alabarlo, adorarlo, glorificarlo, hermanos, toda una vida en ese propósito. Eso debe producir el crecer en santidad. Si somos santificados por la gloria de Dios, mi vida debe reflejarlo de esa manera. Y para poder aterrizarlo más aún, hermanos, cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta: ¿prefiero la gloria de Dios por encima de todo lo demás? Somos santificados por la gloria de Dios. ¿Prefiero la gloria de Dios por encima de todo lo demás? Cuando tengo que decidir entre una cosa y otra, ¿prefiero la gloria de Dios o prefiero satisfacerme a mí? La pregunta es: ¿su gloria trasciende cualquiera de mis deseos personales? ¿Su gloria trasciende mis relaciones, mis metas, mis sueños, mis ambiciones? ¿O están primero mis metas, mis sueños, mis ambiciones antes que la gloria de Dios? Ese enfoque puede ser costoso. Recordemos en Éxodo 32 que ya estamos llegando allí con el becerro de oro. Y cuando baja Moisés, él dice: ¿quién está de parte de Dios o quién va a estar del lado de Dios? ¿Quién glorifica a Dios y quiénes dijeron que lo harían? Los levitas. ¿Y qué sucedió entonces allí? Moisés dijo: coja cada uno, levante su espada y maten, ¿no es cierto?, a los otros. Tuvieron que sacrificar personas cercanas a ellos, personas con las que venían caminando por el desierto. Yo obviamente no quiero decir que Dios nos está pidiendo a nosotros hacer esto, pero es una realidad, hermanos, que si decidimos vivir para la gloria de Dios, va a haber un costo que pagar en nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas cercanas, con los vecinos, porque quizás ya no van a querer, ¿no es cierto?, estar junto a nosotros. Cuando se decide vivir para la gloria de Dios, hay muchas cosas que van a chocar y vamos a ser vistos como raros. La gente, inclusive creyentes, podrían decir que somos exagerados. Hermanos, Pedro negó a Jesús al verse cercano a enfrentar la muerte, siendo llevado junto a Jesús. Cuando le decían: tú eres parte de ese grupo, tú lo conoces a él. No, yo no lo conozco. Él lo negó.
Un pecado terrible, tremendo. Él se eligió a sí mismo por el temor a los hombres. Prefirió su objetivo por encima de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Jesús al encontrarse con él? Le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Qué pregunta, no? Hermanos, conocerle es ver con mayor claridad su gloria y nos lleva a amarle más. Y si me amas, entonces vives para mi gloria, dice el Señor, ya no vives para ti. Eso fue lo que le dijo a Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. A eso fue a lo que te envié, para eso te he llamado. No para que te devuelvas nuevamente a ser pescador. Vive para mi gloria. Pero después le da una tremenda noticia a Pedro y le anuncia de qué muerte él iba a morir y con la cual iba a glorificar a Dios, glorificar a Dios. Y con eso Jesús le dijo a Pedro, tu amor por mí será tan grande que cuando enfrentes de nuevo el peligro de la muerte por amor a mí, decidirás no negarme e incluso darás tu vida antes que negarme a mí. ¿Por qué? Porque creció en amor, habiéndolo conocido cada vez más. Conocerle, hermanos, verle con mayor claridad su gloria, nuevamente nos lleva a amarle más y amarle más nos lleva a que cada vez en ese amor vivamos más para su gloria, incluso entregando nuestra vida a Él completa y dejando de lado mis metas. Si esas metas no apuntan a la gloria de Dios, no quiere decir que tengo que olvidar todo entonces y ya dejar todo botado, pero si eso no apunta a la gloria de Dios, debo meditarlo, porque debo escoger la gloria de Él. Cuando pecamos, hermanos, negamos a Jesús. Cuando pecamos es como ser infieles. Tenemos una relación personal con Él. Cuando una persona es infiel, normalmente, porque bueno, hay ya descaro en todo esto, ¿no es cierto? También, pero normalmente, ¿qué hace la persona cuando va a ser infiel? A mí se me perdió la argolla, pero se la quitan, ¿no es cierto? Y va al bolsillo, niegan a su cónyuge. Es lo primero que hacen, negar la relación. Y eso es lo que hacemos cuando pecamos, negamos la relación con Dios. Pero si le amamos, vamos a negarnos al pecado por amor a Cristo. Cuando pecamos es un reflejo de que aún debo crecer en amor hacia Él. Quizás soy creyente, pero aún debo seguir creciendo, porque nunca vamos a llegar al nivel que deberíamos tener en esta vida. Si hay algo con lo que yo pueda hacerle infiel a Él, debería negarlo. Debería negarme a eso antes que negar a Jesucristo. Pedro escribió en primera de Pedro 4, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que en el nombre de Cristo glorifique a Dios. ¿Qué significa entonces apuntar su vida a ese propósito? Significa estar consumido con la gloria de Dios de tal manera que lo prefiere por encima de cualquier otra cosa. De eso hablan estos versículos. Los sacerdotes estaban todo el tiempo en fusión de la adoración a Dios. Para ellos su vida ya no era otra cosa que la adoración a Dios. Ya no estaban enfocados en ellos. Y eso es adoración continua, hermanos. Sacrificio continuo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la palabra. Es derramarnos completamente como libación delante de Dios, como dijo Pablo, como ofrenda a Dios. Eso es adoración. Vivir para ver y reflejar su gloria también significa, hermanos, que usted siente dolor cuando el nombre de Dios es deshonrado. Haber dejado de ofrecer estos sacrificios, como pasó con estos hombres, es deshonrar a Dios, y eso debía dolerles a ellos. De hecho, tenemos textos cuando hombres como Esdras vuelven a encontrar la palabra de Dios y se duelen, se rasgan sus vestiduras, porque ven que el pueblo está yendo en contravía de lo que Dios había dicho. Duele cuando deshonramos al Señor. Y debemos hacernos la pregunta, hermanos, ¿siento dolor cuando Dios es deshonrado? No es sentir temor por el castigo que va a venir por deshonrarlo. Es dolerme por haberle deshonrado a Él. Si la respuesta es sí, entonces usted está viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, a quien usted ama más, tiene la mayor atención de su corazón.
Y si a ese, a quien ama más, usted encuentra que la gente lo está burlando, lo está humillando, lo está ofendiendo, usted va a sentir dolor. ¿Lo sentimos o no? ¿Siente el dolor que Dios siente cuando su nombre es vituperado y deshonrado? Por eso el pecado debe producir dolor en nosotros. Porque quienes fuimos creados para hacer imagen de Él y representarlo, deshonramos su nombre al hacer cosas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Cuando Dios es deshonrado, siento dolor, hermanos. Cuando su nombre es blasfemado, siento dolor. Nuestra sociedad ataca a Dios de una manera y de otra, nos duele. Vivir para su gloria debería no llevarme a alinearme con esas cosas en las cuales el mundo deshonra a Dios y no participar de ellas. Nosotros vemos a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, al más pequeño de sus hijos, a quien usted ama, y creo que no puede imaginar hacer algo para traer dolor innecesario sobre él. No puede imaginar traer cosas innecesarias para avergonzarlo delante de los demás, herirlo, lastimarlo. ¿Por qué? Porque lo ama. Sin embargo, yo soy el templo del Dios viviente, Él mora en mí, el Espíritu de Cristo mora en mí, y cuando mi vida de manera deliberada o no consciente, de forma deliberada o no consciente, cualquiera de las dos, trae vergüenza a aquel a quien yo afirmo amar. Cuando peco, eso es lo que pasa. Yo afirmo amar a Dios, afirmo amar a Cristo, pero mi pecado trae vergüenza al nombre de Cristo. Si apunto mi vida a la gloria de Dios, entonces voy a sentir dolor cuando el nombre de Él es profundamente, o con dolor profundo cuando el nombre de Él es deshonrado. Hermanos, vivir para la gloria y reflejar la gloria de Dios es reconocer entonces que yo deshonro a Dios con mi pecado y confieso mi pecado. De esa forma reconocemos que no somos dignos delante de Dios y que merecemos castigo. Reconocemos su soberanía justa. Con Cristo hubo dos hombres crucificados, ¿recordamos? Y uno reconoció su maldad, el otro se burlaba de Cristo, pero uno reconoció su maldad, reconoció que su castigo era justo, entonces reconoció que las autoridades que los estaban llevando a ellos a ese castigo no eran injustas, porque su castigo era justo por lo que ellos habían hecho. Cuando yo confieso mi pecado, estoy diciendo Dios no es injusto conmigo. Cuando reconocemos nuestro pecado, quitamos de Dios el título que alguien podría ponerle de injusto, porque el mundo lo tilda de injusto. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto o aquello? Dice la gente. Dios es injusto, ese es el título que se le pone. Al pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, hermano, nosotros podríamos mirar al cielo, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo que he creído, yo que me levanto a orar antes de realizar mis actividades, yo que hago esto y lo otro. De hecho, ya ahí estamos poniendo mis obras como lo cual debería mirar Dios para fijarse en mí. De alguna manera estamos diciendo a Dios, eres injusto y no merezco esto. Pero al confesar nuestro pecado y reconocer que merecíamos condenación eterna, muerte, y no muerte como un evento instantáneo en el que todo se acaba, sino una muerte en términos del juicio de Dios, que será una eternidad de sufrimiento, allí donde será el crujir de dientes por el dolor tan intenso que se sentirá allí, un dolor por la eternidad. Eso merecíamos por nuestro pecado. Al confesar nuestro pecado, glorificamos a Dios reconociendo que aunque merecía todo eso, Dios lo que ha tenido es misericordia conmigo. Dios lo que ha hecho es derramado gracia sobre mí, me ha dado lo que no merecía. Por tanto, no es un Dios injusto, es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es vivir para su gloria, no levantar mi puño contra Él, sino humillarme y decir, a pesar de mi rebeldía contra ti, tú has sido extremadamente bueno conmigo y no lo merecía. Pero si usted ni siquiera, hermano, reconoce su pecado, o yo no reconozco mi pecado y no confesamos nuestro pecado, y quizás Dios nos disciplina, podríamos tender a levantar el puño en contra de Él y decir, ¿por qué está pasando esto en mi vida?
porque necesitamos ser disciplinados. O si Dios muestra gracia para nosotros, ¿no es cierto? Ni siquiera voy a entenderlo, porque como no reconozco que yo no merecía la gracia, entonces voy a pensar que es algo que yo merecía por mi buen obrar o por lo bueno que soy yo. Hermanos, vivimos en una sociedad en la que la gente no quiere asumir la responsabilidad por su pecado. ¿Es o no es verdad? No se asume la responsabilidad por el pecado. No somos responsables por el pecado muchas veces. No somos responsables por nuestras vidas de pecado y como consecuencia no glorificamos a Dios. No se glorifica a Dios cuando usted culpa a alguien más por su pecado, que solamente es suyo. Nadie es responsable por el pecado del otro. Pero nosotros somos buenos para negar nuestro pecado. Adán empezó con esto. El primer pecado dio lugar a la primera evasión de la responsabilidad del hombre frente a esto. Él dijo, la mujer que me diste no es mi culpa. Yo me fui a la cama soltero, me quedé dormido, yo no tenía mujer, estaba solo. Es más, ni siquiera la había pedido. Yo no te pedí mujer. Ni siquiera sabía lo que era una esposa, no existía cosa tal. Tú me la trajiste. ¿Cómo eso puede dar gloria a Dios? Si aceptamos la responsabilidad por nuestro pecado, hermanos, entonces nadie va a acusar a Dios de ser un Dios injusto. Vivir para ver y reflejar la gloria de Dios es entender que todos somos un cuerpo también, hermanos. Aquí están actuando varias personas. No podía hacerlo uno solo. Alguien tenía que encargarse de la leña, otro tenía que encargarse de los corderos, otro de aquello y de aquello. No era una sola persona haciendo todo. Habían varios y no podían haber celos. Ay, pero ¿por qué yo no estoy haciendo esto? Yo veo que lo que hace aquel sacerdote es más que lo que yo tengo que hacer. No, hermanos, todos somos uno. No había celos y no puede haber celos entre nosotros. Usted enseña, usted canta, usted predica, usted impacta a la gente con su predicación, pero hay alguien que lo hace mejor que usted. Si a usted lo consume la gloria de Dios, se va a gozar porque estamos todos trabajando para el mismo fin, la gloria de Dios. No debería haber celo y envidia. Eso también es vivir para la gloria de Dios. Es entender que todos estamos trabajando para el mismo fin y no deberían haber celos. Vivir para enfocarnos en ver y transmitir la gloria de Dios también significa confiar en Él, hermanos. Dios acá les dio una instrucción a ellos, claras y precisas, y ellos podrían pensar en algún momento, pero un sacrificio de día y de noche, ¿y de dónde vamos a sacar tantos corderos? Mejor hagamos uno solo al mediodía. Los otros corderos, pues si hay, más bien de pronto los podríamos vender o podríamos aprovecharlos y sacamos beneficio para nosotros. Razonamientos humanos y poner la confianza en esos razonamientos que pareciera que son mejores que los de Dios. Ellos podrían haber dicho eso. Pero en Romanos 4, hermanos, se recuerda acerca de la fe de Abraham, la confianza en Dios. Él confió en un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo ya de casi 100 años. No dudó por incredulidad, dice la palabra, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estos hombres debían estar convencidos que iban a tener esa provisión todos los días, 2 corderos de un año, al menos cada día, para poderlo sacrificar a Dios. Provisión continua, eso significaba que continuamente tenían que nacer corderos para que cada día hubiera un cordero, 2 corderos, perdón, de un año para poderlos sacrificar, buenos, sin manchas, sin ninguna lesión en su cuerpo. ¿Quién los iba a proveer? ¿Quién los proveyó? Dios. Confianza en el Señor, hermanos, porque la incredulidad es una afrenta a Dios. El hecho de que Dios haga una promesa y no se crea es cuestionar la esencia de Dios. La Biblia dice: mi Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Cree usted eso? ¿O nos preocupamos? Yo debo confesar que muchas veces lo hago. Y creo que cada uno de nosotros tiene escenarios en los que lo hace, se preocupa, no confiamos en esa palabra del Señor. Dios dijo: no se preocupen por lo que van a beber o comer, porque el Padre en el cielo que cuida de las aves
¿El Padre de quién? Dice allá en Mateo, no de las aves. Vuestro Padre celestial cuida a las aves, que no son sus hijas, son solo creación. Ustedes son hijos de Dios, Él va a cuidar de ustedes. ¿Cree usted eso? La Escritura dice, nunca vendrá una prueba en su vida que sea más de lo que usted pueda soportar. ¿Está pasando por alguna prueba? Dios ya tiene la salida. Dios ya lo está viendo a usted al otro lado. Él ya dio la salida. Usted la está atravesando, pero la salida ya la dio Él. Y Él lo llevará a esa salida, hermanos. ¿Cree eso? Porque si no lo creemos y dudamos o tenemos cuestionamientos que Dios no puede cumplir su palabra y le negamos, lo estamos deshonrando, hermanos. Él es digno de ser confiado. Él puede hacer lo que Él dice y Él hará lo que Él promete. La incredulidad cuestiona la integridad de Dios y eso no le trae honor. A veces nosotros, hermanos, hacemos estas cosas. Pensamos que nuestros métodos son mejores y más poderosos que los de Dios. Si procedo así, creo que puedo tener mejores resultados. Y eso es confiar en mis razonamientos y no en la palabra de Dios. Para finalizar, hermanos, Dios es demasiado sabio como para cometer un error y demasiado poderoso como para que algo esté más allá de su control. La fe glorifica a Dios. Cuando oramos podemos ver su grandeza al ver a Dios actuar y podemos glorificarle. Cuando predicamos, porque hermanos, si yo dijera acá, hermanos, vamos a dar gracias a Dios porque ahora este hermano, por quien oramos, ha recibido esto. Si alguien había estado orando por ese hermano, dirá, Dios, gracias. Podrá agradecerle porque él oró por esto. Pero si la persona no estaba orando, ni por enterado quizás se dará. Cuando oramos podemos darle gracias a Dios y reconocer su poder. Cuando predicamos intencionalmente, hermanos, y otros vienen a Cristo, glorificamos al Señor. Se esparce el mensaje de la gracia salvadora y Dios en su misericordia salva y más personas ahora vienen en gratitud a la gloria de Dios. Hermanos, Dios ha hecho presencia en nuestra vida. Yo lo sé, en la de ustedes. Es posible verlo, es posible ver a Cristo en mis hermanos. Y espero que sea posible verlo en mí, no en todo lo que hago. Pero seguramente hay cosas que Cristo hace a través de nosotros. Él habita en nosotros, su gloria está en nosotros y esa gloria nos santifica de gloria en gloria. Podemos ver con mayor claridad su gloria, su perfección y eso debe producir en mi santificación y me debe llevar a una vida de adoración continua. Hermanos, el Señor quiere gloria en su iglesia. Él quiere revelar y manifestar su gloria en su iglesia y por medio de esa gloria santificarnos y que esa santidad se vea reflejada en nuestras vidas. Pero no es posible para alguien que no ha creído en Él. Por eso el llamado que hace la palabra y que nos dice a nosotros que debemos hacer es que si tú no has creído en Cristo, debes venir a Él reconociendo tu pecado, en fe, en arrepentimiento y reconociendo que solo la salvación puede provenir de Él y que solamente la restauración de la relación con Dios para poder ver su gloria y ser transformado provienen de Dios. Así que el llamado es a venir a Cristo en fe, en arrepentimiento, creyendo en Él como Señor y Salvador. Oremos, hermanos. Incline su rostro o póngase de pie como prefiera, pero hagámoslo en reverencia, con un corazón reverente delante de Dios. Eterno Padre, Señor, nos has hablado a través de estos versículos acerca de la adoración continua que produce el que tú te hayas manifestado a tu pueblo. Te manifestaste al pueblo de Israel, Señor, allí para habitar con ellos después de haberlos librado de la esclavitud. Habitarías con ellos y te dirigirías a ellos diariamente para darte a conocer como el verdadero y único Dios de toda la creación, soberano, omnipotente, omnisciente, por encima de todo. Pero también te conocerían como un Dios que no está allá inalcanzable, sino que vino a morar con ellos, a habitar con ellos, a relacionarse con ellos. Y que podrían entonces reconocer quién es el que los sacó y los libró de toda su esclavitud y ahora los lleva en victoria para la tierra prometida. Señor, ese eres tú y has hecho esto con tu pueblo hoy en día también. Con nosotros, Señor, nos has llamado de la esclavitud, de la oscuridad, has resplandecido en nuestro corazón y nos llevas a que cada día de gloria en gloria, conociendo tu gloria, viéndote a ti, en la faz de Jesucristo, podamos crecer en santificación y honremos tu nombre. Señor, no podíamos hacerlo si tú no hubieras decidido llamarnos.
Es tu voluntad y tu gracia la que lo ha permitido, y eso nos debe llevar a vivir una vida de agradecimiento, una vida de adoración continua, como vemos en estos versículos, día a día. No una adoración, Señor, parcial en la mañana y diferente en la tarde, porque como vimos en esos versículos, era exactamente igual la ofrenda en la mañana y en la tarde, porque tú eres el mismo Dios y no nos ofrecemos de una manera en un momento y de otra en otro, sino que nuestro ofrecimiento a ti, Señor, es nuestra vida completa, día y noche. Señor, que así sea. Es nuestro ruego y que otros puedan entonces conocer tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.